Señor nos bendiga en esta hermosa mañana. Qué bueno es estar compartiendo la palabra y de nuevo pues estar en la iglesia El Salvador, Iglesia Evangélica El Salvador, ¿verdad? Para mí es un gusto. Agradezco a Dios la oportunidad y luego pues a los pastores que me dan la oportunidad de estar en este púlpito, porque honestamente es un gran privilegio el que Dios nos concede. Y mi nombre, ya lo dijo el pastor, es hermana Daisy de Méndez, y para mí es un gusto servirle a Dios y servirle también a ustedes. Esta mañana pues vamos a compartir un tema. Hemos titulado este tema Despojémonos de la impiedad. Despojémonos de la impiedad, basados en la cita de Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. Versículo 11 y 12, solamente 2 versículos. Y dice de la siguiente manera: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Una vez más el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vamos a hacer una breve oración. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta mañana, Señor, agradecemos la oportunidad de estar congregados, quizás ahí en la sala de nuestro hogar, quizás ahí en el comedor en nuestro hogar, o tal vez algunos puedan, Señor, ser alcanzados ahí en su cama, en su habitación. Dios amado, estamos en una iglesia al aire, en el internet. Que sea tu Espíritu Santo el que venga, Señor, tratando con cada uno de nosotros y haciendo, Padre amado, que tengamos esa necesidad, no solamente de escuchar palabras, sino de ponerla por práctica y de arrepentirnos también de nuestro mal proceder. Espíritu Santo de Dios, dame la gracia, dame la humildad que te caracteriza y ayúdame a ser un canal, un puente de bendición. Dame la humildad necesaria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, despojémonos de la impiedad. Bueno, ¿qué despojarse si no pues dejarlo de lado? El apóstol Pablo está escribiéndole a su hijo en la fe, y no solamente un hijo en la fe, sino un compañero de viaje y de milicia, Tito. Se cree que Tito estaba en una edad relativamente joven, hablando en la cultura judía. Al igual que Timoteo, Tito era uno de los pastores más jóvenes, aparte de ser colaborador del apóstol Pablo. Y él fue asignado o designado allá en la isla de Creta, fue dejado encargado como pastor. Y el apóstol Pablo, cerca de allá del año 63-64, comienza a darle consejos pastorales. Y note usted que tal vez en el versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Quiere decir que el apóstol Pablo no le estaba hablando a alguien de afuera, le hablaba a la iglesia internamente. Estaba tratando con personas que tenían problemas o necesitaban educarse espiritualmente hablando. Porque una cosa es que usted y yo nos congreguemos, que seamos cristianos evangélicos, y otra cosa que nos eduquemos en cuanto a algunas costumbres que nosotros debemos de despojarnos desde ya. Algunos cristianos en esta época vienen cargando o alando las viejas costumbres, las hemos introducido a la iglesia y de esta manera quizás estamos procediendo mal y dando un mal testimonio. Pero el apóstol Pablo le dice a Tito, debes de tener en cuenta, y entonces le dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito era griego. Allá en la carta de Gálatas vemos que Pablo es confrontado acerca de la circuncisión de este muchacho. Pero quizás no vamos a hablar tanto o nos vamos a enfocar tanto en sí en la persona de Tito, sino que en el tema, despojémonos de la impiedad. ¿Se ha puesto a pensar usted que en este tiempo, en el siglo XXI, hay cristianos que parecen tener un proceder de impío?
que hay cristianos que no estamos guardando el testimonio que debemos guardar, porque recuerde usted que ahora ya somos la luz del mundo y por lo tanto debemos despojarnos de las viejas costumbres. ¿Sabe? La Biblia dice que debemos de despojarnos, pero no solamente dice déjenlo de lado, sino que si usted suelta algo, debe retomar algo o debe sustituirlo con algo. ¿Qué significa la impiedad? La impiedad es la falta de fe religiosa o la falta de un buen proceder. Y como ya le decía, usted y yo somos la luz, pero también somos cartas leídas al mundo. Y cuenta de ello es de que como cristianos, la mirada de todos los impíos allá afuera está sobre cada uno de nosotros. Y ay de nosotros cuando no damos el testimonio que de verdad necesitamos darle a la sociedad, porque tal parece que a veces somos como los políticos, nos comportamos de una manera públicamente y nos comportamos de otra manera así en lo secreto, en lo oculto, y quizás ahora hemos torcido un poco algunos textos, algunos pasajes de la Escritura para que nosotros podamos explicar o encontrar una excusa para poder explicar el mal proceder del cristiano. Pero en esta mañana yo le quiero decir que cuando el apóstol Pablo habla de vivir sobriamente, habla de ser prudente y de tener un autocontrol. Yo no sé cuántos tienen problemas con el autocontrol, yo soy la primera. No, yo tengo problemas en controlar mi carácter. A veces no vivimos sobriamente. Cuando habla de lo contrario de ser sobrio, es estar prácticamente adulterado con algo. ¿Y en qué momento nos adulteramos usted y yo? Bueno, cuando dejamos de autocontrolarnos y cuando dejamos de ser sensibles y prudentes. ¿No se ha dado cuenta que la mayoría de las malas decisiones las hemos tomado porque no sabemos controlar nuestro deseo? El autocontrol, a veces somos compulsivos dentro de la iglesia, a veces. ¿No se ha dado cuenta que usted a veces ve que hay un hermano o hay una fila donde ahí se está repartiendo y a veces nosotros es posible que hacemos doble fila para lograr algo más? No logramos controlar nuestros deseos. Mire, con la comida, el apóstol Pablo no le está dando este consejo a la gente de afuera, le dice, ustedes ya son cristianos, pero vivan de una manera sobria, honesta, sensible, prudente, autocontrolen aquel carácter, aquellos deseos que los impulsan, y de verdad enterrémoslos ya, dice el apóstol Pablo. ¿No se ha fijado que usted y yo tenemos problemas en cuanto a la comida? No dejamos de comer cuando nos hemos saciado, sino hasta que nos hemos engordado y usted dice, ay, ya no puedo. En el momento que usted siente aquella sensación de llenura, quiere decir que usted no controló su apetito. Y uno de los problemas que había en la iglesia de Creta eran golosos, hermano. En otro pasaje más adelantito creo que lo dice, que eran golosos. En nuestra jerga, ¿verdad? Qué gula la que tenían ellos. ¿Qué es la gula? Es cuando usted y yo jamás terminamos de saciar o de llenar aquel espacio o aquel hueco en el estómago. Algunos somos golosos no solamente con la comida, las compras. Somos unos compradores impulsivos. Vivamos sobriamente. A veces el pobre esposo en estos momentos de crisis o los pocos recursos que llegan a nuestra mano, usted y yo vamos quizás al supermercado y no vemos las prioridades. ¿Qué es la prioridad? La canasta básica. Arroz, frijoles, azúcar. No, a veces usted y yo el salario vamos a dárselo allá a la señora, la quincena se lo llevamos a la señora que vende aquel producto de belleza. O algunas hermanas somos compradoras impulsivas y compramos todo aquello que no necesitamos. Yo no sé cuántas coleccionan, a ver si me entiende usted, aquellos depósitos o comideras. Hay hermanas que son compradores impulsivas que tienen que ver el montón de depósitos ahí a un lado. Otros somos compradores impulsivos en cuanto al vestuario. Hay jovencitos que dicen una camisa para hoy, para mañana, para pasado. La verdad es que las mujeres a veces tenemos complejo de pulpo, lo he dicho yo. Debemos de tener más de una docena de zapatos en el closet, o debemos de tener la variedad de ropa o de mudadas, como decimos aquí en El Salvador. Y somos compradores impulsivos. Compramos aquello que no necesitamos. En esta mañana el Señor nos dice, vivamos sobriamente.
Usted tiene que ser sobrio, sensible, autocontrolarse y saber las cosas que sí necesita. ¿Sabe por qué? Porque hay compromisos que usted necesita de llenar para con Dios. Hay compromisos que usted tiene y el Señor le dice en esa mañana: no sea goloso, autocontrólate. Aquello que se te dificulta, trata de mantenerlo bajo control. El apóstol Pablo le dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, o sea, deje las viejas costumbres, deje las características de un impío. ¿Cómo es un impío? Egoísta, goloso, orgulloso, y todo ese tipo de características no están solamente afuera ahora, están dentro de la iglesia de Cristo, como en el tiempo allá en que fue escrita esta carta. Y el apóstol Pablo dice, no solamente renuncie también a los deseos mundanos. ¿Sí o no? Mire que en esta crisis, en esta pandemia que ha habido, como todos los negocios, algunos lugares turísticos, restaurantes están cerrados, sale alguien diciendo de que va a haber una feria, ¿verdad? La feria la van a trasladar a diciembre, decían. O que había que hacer una feria. Los deseos del mundo no se pueden complacer en este momento, quizás para algunos, pero algunos están postergando estos deseos a medida de darles un cumplimiento en su momento. No pueden refrenarse, no pueden detenerse. Vivir sobriamente es como aquel borracho, aquel adicto a la droga, que una vez que la probó va a seguir cometiendo ese pecado una y otra vez, porque no hay un autocontrol de vivir sobriamente. ¿Y qué es vivir sobriamente? Tomémonos de la mano del Espíritu Santo. Hay personas, hermanos, que han dejado de lado los principios, las moralidades y han dado rienda suelta. No tenemos un autocontrol. Vista de ello es un jovencito que en este momento puede tener una relación quizás extraoficial, por así decirlo, o en el buen salvadoreño, bajo de agua, decimos nosotros. Y este jovencito o esta jovencita tarde o temprano puede cometer un error, una mala decisión, y esto puede ser represalia para toda su vida, porque no hay un autocontrol a vivir sobriamente. Quiere decir que el apóstol Pablo nos dice, viva y actúe con responsabilidad. Pero hermana, yo soy libre, somos hijos de la gracia, no somos hijos de la gracia. Nosotros, todo nos es lícito, sí, pero no todo le conviene. Y hay personas que lo están mirando y hay débiles en la fe, por lo cual usted y yo debemos de actuar con responsabilidad, con moderación. El apóstol Pablo le preguntaron en una ocasión, ¿puedo comer carne sacrificada a los ídolos? Allá en una de sus cartas a los Corintios. Y el apóstol Pablo dijo, un ídolo nada es. Pero si yo sé que mi proceder, mi conducta va a ser una piedra de tropiezo para el débil en la fe, me resguardo ese deseo y quizás no lo voy a hacer. ¿Por quién? Por aquellos débiles, aquellos que nosotros llamamos tiernos en la fe, aquellos que quizás tienen 12, 15 años en el Evangelio, pero nunca maduraron. Porque todo el tiempo estamos llegando a la iglesia, no para autocontrolarnos, renovarnos y cambiar en el espíritu, no, sino para ver qué cosas nuevas hay. Qué nuevo dicen los hermanos. ¿Cómo llegó fulanito? ¿Cómo llegó sotanito? No hay un autocontrol. Y el apóstol Pablo dice, vivamos sobriamente. Hay que vivir sobriamente, con moderación, con discreción. ¿Sabe que en las iglesias a veces usted y yo aparentamos aquello que no tenemos? Los millonarios en realidad viven una vida bastante así, con moderación. Los verdaderos millonarios se visten de una manera moderada o sencilla. Y a veces usted y yo damos una impresión de que nos vestimos espléndidamente, y a veces usted y yo no tenemos ni siquiera para un Uber. Y hemos tenido problemas tremendos en esta pandemia porque no hemos tenido para el Uber y como no hay transporte público. ¿Por qué? Porque a veces usted y yo no estamos viviendo con moderación, con autocontrol ni con responsabilidad. Pero también el apóstol Pablo en la segunda parte dice que hay que vivir justamente y piadosamente. Estas dos van ligadas. Despojémonos de la impiedad y comencemos a vivir sobriamente, con responsabilidad, con autocontrol. Despojémonos de la impiedad y comencemos a vivir una vida justa. ¿Qué es un justo? Allá el apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice, porque no hay justo ni aún uno. Pero si usted y yo ya lo desglosamos y nos vamos al verdadero concepto, cuando hablamos de una persona justa, es alguien que actúa de acuerdo a la justicia o a las normas establecidas. Usted y yo, hermanos, somos tan imprudentes. Eso es la justicia, vivir de acuerdo
a una línea, a una costumbre, a una ley. Y para nosotros los cristianos traducido es vivir de acuerdo a la palabra o el manual o los estatutos o el mapa que Dios nos ha dejado. ¿Y cuál es? La Biblia. El problema es que ¿sabe por qué cometemos tantos errores? Le voy a comentar. Cuando nosotros conducimos, sabemos que debemos de cumplir ciertas normas, ciertas leyes. Si usted se pasa un semáforo en rojo, usted está cometiendo una infracción a la ley. Cuando usted se cruza dos líneas amarillas o donde le dice sentido contrario, o sea, un solo sentido, usted no puede ir y venir, usted sabe que tiene que cumplir con esa norma e ir en el sentido que está establecido. No, he visto personas que van en el sentido contrario. ¿Por qué? Por tomar atajos, por ahorrarse tiempo. Hemos vivido de una manera injusta en algunas ocasiones, porque este es un problema que todos tenemos, seamos o no seamos cristianos. En algún momento de nuestra vida hemos sido injustos. ¿Sabe cuándo somos injustos? Cuando juzgamos a las personas sin conocerlas. Y eso es algo que ocurre aquí adentro de las iglesias. Al joven lo estamos juzgando por la forma en que viste, al joven lo estamos juzgando por el carro que quizás anda, al joven lo estamos juzgando de acuerdo a las apariencias, a los hermanos estamos criticándolos de alguna manera porque vivimos de apariencia. Y el apóstol Pablo dice, viva justamente, no juzgue lo que no debe, actúe de acuerdo a la ley. Un justo, ya le dije, es aquel que actúa de acuerdo a la justicia y a la razón. ¿Cómo debemos de actuar nosotros? De acuerdo a la Biblia. Y ese es el gran problema de este tiempo. Por eso no nos creen allá afuera, porque no vivimos de acuerdo a la Escritura. Si viviéramos de acuerdo a la Escritura, allá afuera, usted no tendría que hablar. Una de las características de la luz es que la luz no dice nada. La luz solamente proyecta, está ahí. ¿Cuántas personas han ganado a Cristo solamente con el testimonio, sin abrir la boca? He conocido gente que dice, yo para ser como esa hermana, mejor no soy nada. Pero he visto gente que dice, yo quisiera algún día ser como la hermana tal, o ser como el pastor tal. Para mí es un ejemplo. Pero ¿sabe cuál es el peor error que hemos cometido como iglesia contemporánea? Hemos dado un mal ejemplo a la sociedad. Es duro ver que algunos hemos sido corrompidos en el pecado. Algunos hemos sido corrompidos por el dinero, por las relaciones extramaritales o extramatrimoniales. Hemos sido corrompidos por una mal relación. Hemos sido corrompidos por cualquier cosa, porque el mundo dice que nos está bombardeando. Usted y yo creemos que el mundo es el enemigo, que Satanás es el enemigo, pero el principal enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Nuestras concupiscencias, nuestras necesidades, nuestro instinto natural. Pero el apóstol Pablo dice que hay que vivir justamente, hay que dar un buen testimonio, porque no corrompe o le hace mala fama a las iglesias tener líderes que dan un mal testimonio. Qué terrible cuando vemos nosotros a los mismos líderes peleando dentro de las congregaciones. Y no nos vayamos lejos dentro de las congregaciones, dentro de las familias. ¿No se ha fijado que nosotros somos bastante injustos a veces? Por ejemplo, yo siempre lo digo, tengo 3 hijos en casa. Y si yo le doy un poco más de algo a alguien, hay 2 que dicen, esto no es justo. Y yo les he enseñado a mis hijos quizás una frase que está mal aplicada. Dios es un Dios de justicia y nosotros tenemos un Padre de justicia, por lo tanto debemos de ser justos. Yo, hermano, tengo que medir si voy a repartir un pedazo de pastel en la casa, tengo que repartir a pedazos iguales, hay que ser justos. Si a alguien usted le da más, dice, ¡ay, yo soy injusto! Y quiera o no, un juez debe de ser justo, dictaminar un buen o emitir una buena respuesta, emitir un buen juicio, valga la redundancia. Y a veces usted y yo no estamos emitiendo buenos juicios ni somos justos. El problema es que somos muy injustos y la injusticia habla de aquella persona que no tiene misericordia. ¿Se han fijado que dentro de las iglesias nosotros hablamos mucho de hacer labor social y está perfecto, está muy bien? Hay que hacer labor social allá afuera. Pero yo primero también debería de preocuparme por los que están aquí adentro. ¿Sabe que a veces nosotros hemos sido injustos con nuestros líderes o con nuestros pastores? Yo casi nunca predico acerca de este tipo de cosas, pero a veces nosotros creemos que los pastores son nuestros siervos
Y los pastores son siervos o sirvientes o esclavos primeramente de Dios. Pero a veces, pastor, ¿usted cree que puede venir a visitarme? Hermana, primero Dios, tal día estaremos por ahí. Y de repente ven a la hermana, que es la directora de las damas o de las señoras o del concilio femenil llegar, y lo primero que preguntan es, ¿y el pastor no vino? ¿Y el pastor dónde está? Es que fíjese que el pastor tenía un compromiso. Yo quería que él viniera. Yo quería que él estuviera aquí. Y a veces el pastor está ahí en cama o está visitando a un moribundo en el hospital, y a veces nosotros juzgamos o vivimos de una manera injusta, juzgando a las demás personas porque no conocemos lo que hay en el trasfondo. Hay personas que creen que los pastores son sus sirvientes. No, el pastor es el esclavo y el sirviente de Dios primero y luego de cada uno de nosotros. Pero yo he visto hermanos que en las iglesias toman a los pastores, y quizás en mi vida lo he padecido o lo he experimentado, que para todo el pastor, mire, hasta problemas de hormigas quieren que los pastores le solucionen en sus casas. Y hay que vivir de una manera justa. El pastor es siervo de Dios y tiene tantas cosas que hacer también. Pero el pastor se va a tomar el tiempo para visitarnos en su momento. Él va a dar aquel fruto de misericordia, porque todos aquellos que estamos acá adentro o los que están afuera debemos de reflejar misericordia. Debemos de ser misericordiosos, tener piedad, está ligado. ¿Sabe cuál es el problema también de vivir de una manera injusta? Es que no damos el testimonio. A veces nosotros creo que estamos ya diciendo que el tema está trillado, desfasado o gastado. Cuando hablamos, por sus frutos los conocerás. Yo casi siempre cuando conozco a alguien, usted obviamente no le va a tener confianza de entrada, ¿sí o no? Cuando usted comienza a conocer a una persona, usted se reserva. No le muestra en la intimidad cómo es realmente usted. Pero llega un momento quizás donde usted dice, no, ya lo conozco desde hace 2 años, pero en realidad usted no conoce a las personas todavía. Y a veces cometemos errores porque somos apresurados, somos imprudentes, decimos cosas que no debemos. Pero cuando usted comienza a conocer a la persona, yo le voy a decir algo, no le crea a lo que habla, créalo a lo que hace. ¿Qué es lo que hacemos? Porque muchos nos vestimos espléndidamente el día domingo, nos vestimos espléndidamente para ir a la iglesia cuando se podía, cuando podíamos estar en los cultos presenciales, en vivo, en directo. Pero al regresar a la casa nos quitábamos el traje, nos desnudábamos y comenzábamos a vivir impíamente, injustamente. Y a veces algunos regresando de la iglesia regresaban a golpear a sus esposas o las hermanas, porque ahora las hermanas son las que golpean a los esposos. Y eso no es mentira. Con eso del feminismo, nosotras decimos que vivimos de una manera injusta, la sociedad nos trata de una manera injusta, pero que en realidad si nosotras supiéramos el valor que nosotros tenemos como mujeres, con el rol que nosotras desempeñamos en la sociedad, veríamos que jamás vamos a llegar a ser iguales a los hombres. Y no es que nos creamos la última Coca-Cola del desierto, pero la mujer fue creada de una manera especial. Y no es que vaya a valer menos que el hombre, somos en creación iguales en dignidad, valemos lo mismo, la sangre de Cristo, pero somos diferentes en capacidad. Las capacidades de las mujeres son distintas a los hombres y eso debemos de entenderlo. Y hay mujeres que estamos viviendo injustamente, impíamente, golpeando a nuestros esposos también, porque hay casos. Son muy poco comentados, porque es más fácil decir que el hombre golpea a la mujer, pero dentro de las iglesias eso ocurre. Hay violencia en la familia. Regresando nos desnudábamos, nos vestíamos para ir a la iglesia, pero regresando a la casa, esa casa parecía un infierno. A veces hay hogares de los cristianos que viven empleitados. Y miren, no es porque en El Salvador nosotros decimos, ay, por ahí debe de haber un nido de curuncos o curuncas. Porque dicen aquí, en El Salvador, que donde hay pleitos y contiendas, esos animalitos están por ahí. No, yo creo que lo que en realidad tenemos es enterrada en el corazón muchas cosas que no nos dejan ver o vivir plenamente la vida cristiana. Y por eso es que muchos no quieren, viven de una manera sin santidad. Porque ahora quizás está difícil hablar de santidad dentro de las iglesias. Y un tema que poco se toca. Pero yo siempre he dicho, vivamos, hay alguien que me ha preguntado, hermana, ¿usted cree que este vestido bien entallado me queda a mí? Y escuché una vez a un pastor decir, no se ponga lo que María
la madre de Jesucristo, no se pondría. Así, y yo me quedé como así un poco pasmada, ¿verdad? Pero y entonces, no, la verdadera intención con la que hace las cosas, decía el pastor. ¿Por qué se viste así? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué es así su carácter? Estamos dando quizás un mal ejemplo, un mal testimonio allá afuera, y se nos hace tan difícil hablar de santidad aquí adentro, cuando debemos de hablar de santidad no solamente en el exterior, no, las modas van y vienen, hablemos de santidad en el corazón, vivir para Dios de una manera justa y piadosamente. La piedad va ligada a la misericordia. No me diga que somos misericordiosos, pero en el momento que alguien está enfermo no le tendimos la mano. Alguien me decía hace poco que lo habían despedido del trabajo y que en lugar de ser él el empleado al que despidieron, tienen o mantienen o siguen en el contrato a una persona más joven. Y a veces nosotros como cristianos somos un poco injustos y aparte de eso no actuamos con piedad. Y decía este señor, es injusto de que ahora después de tantos años me despidan de mi trabajo y aparte de eso, la persona más joven, la que tiene menos experiencia que yo, es el que se quede en el lugar mío. Es injusto. Pero usted y yo lo vemos de una manera injusta porque lo estamos viviendo. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos sido injustos para tratar a los demás? ¡Ay, la injusticia! Dios es un Dios de justicia, pero cuando nosotros somos injustos, como que eso no aplica. Cuando los demás son injustos, sí aplica, pero cuando yo lo hago, eso no aplica. Pero en realidad usted y yo debemos de ser misericordiosos. Abraham no había visto a Melquisedec antes. Nunca lo había visto. Le hablo de, ahora me voy a meter ahí donde a todos nos duele, la bolsa, ahí a todos nos duele. Y aunque digan, no, a mí no me duele, a todos nos duele el bolsillo. Y más en estas crisis económicas que estamos viviendo, a todos nos duele el bolsillo. Pero mire, hay cosas tan injustas. A veces tenemos nosotros para gastar en el último automóvil, en la última motocicleta, en el último par de zapatos, y a veces nos hemos olvidado que hay compromisos con Dios. He visto gente que en estas crisis dicen, no, yo no he diezmado, por sus frutos los conoceremos. Pero es que mire, el diezmo está en la ley. Yo no le vengo a hablar del diezmo, lo que yo le vengo a hablar es de los compromisos y de honrar a Dios de una manera justa. Si Dios a usted no lo ha dejado desamparado, porque el justo por la fe vivirá, así como Abraham nunca conoció a Melquisedec, pero en aquel momento lo vio y lo honró, le diezmó y nunca lo había visto y la ley no había dado inicio, porque eso está en el Génesis, y le honró de esa manera. ¿Cómo nosotros hemos dejado de honrar a Dios? No estamos siendo piadosos. ¿Sabe que los diezmos y las ofrendas en las iglesias no van para el bolsillo del pastor? Eso fue como quizás ahí en la era de piedra, que están trabajando algunas iglesias así todavía. Ahora hay una mesa directiva, una mesa pastoral que es la que se encarga de administrar los recursos que llegan a las arcas de las iglesias. Y somos tan injustos que a veces decimos, yo no voy a diezmar porque es para el pastor, por eso yo no diezmo. Ahora yo le aconsejo, comience a diezmar y la Biblia no se equivoca, el Señor abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde. Probemos a Dios en eso, ya no vivamos de una manera injusta, impía, porque a veces nuestras acciones son más de alguien impío que de alguien que es cristiano. ¿Qué vamos a hacer usted y yo? Vivir sobriamente, justamente, piadosamente. ¿Por qué? Porque esperamos la venida de Cristo. En el versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Cuándo? Cuando recibimos a Cristo. Pero no podemos ahora ser una fuente, decía Santiago, que emite dos tipos de agua, una salada y una dulce. Debemos de ahora quizás ya así formalizar y decirle a Dios, ¿sabes qué? Yo he tenido negocios con el mundo, ¿sabes qué? Yo he estado viviendo impíamente, pero de aquí en adelante, Señor, yo quiero vivir sobriamente. Qué bonito es como cuando usted deja un vicio. Y no crea que el vicio nada más de la droga, la comida envicia. Yo no sé cuántos tienen problemas en la alimentación. Por ejemplo, a su servidora le encantan los chocolates, los dulces, la galleta, el pan dulce, el pastel, todo lo que es dulce. Y yo creo que por eso no siguen los zancudos, porque es que la sangre es dulce.
Yo creo que diabética vamos a terminar. Pero mire, qué terrible es, ¿sí o no? Cuando usted quiere vivir sobriamente, o sea, quiere limitarse a tener autocontrol y no puede. Yo siempre lo digo en las iglesias donde me invitan. ¿Sabe? Usted y yo vamos al doctor y le decimos, doctor, tengo este y este problema. Y el doctor comienza a hacerle el diagnóstico. Y el doctor le dice, ¿te vas a hacer estos análisis? Sí, tal cosa tenés. Y le prescribe la receta. Y le dice, vaya, comprala, o si es el seguro, aquí te la van a abastecer. Y le dan la receta. Usted sí siente síntomas todavía la primera semana. Comienza el tratamiento. Pero cuando usted de repente se sintió bien, dice, ya estoy bien, ya me siento bien. Y dejó de lado el tratamiento, no lo terminó. Hicimos las cosas a medias, así hacemos las cosas dentro de la iglesia, dentro de la obra del Señor, a veces a medias. Y por eso no funciona. Y de repente vuelve el dolor y usted dice, ay no, yo tengo que regresar donde el doctor. Y el doctor le dice, ajá, ¿y cómo seguiste? Igual, doctor, y te tomaste todo el tratamiento. Sí, y su casa parece botiquín o farmacia con el montón de productos farmacéuticos, con el montón de pastillas ahí que nunca termina. Usted tiene el botiquín para dolor, para infección, para esto, para lo otro, porque nunca terminan los tratamientos. Y así somos nosotros a veces. Llegamos a los pies de Cristo cuando le aceptamos, pero la santidad no fue progresiva. Y nos estancamos en un momento porque no seguimos el tratamiento que el médico por excelencia, espiritualmente hablando, nos ha dado. ¿Cuál es el tratamiento? Biblia, oración. No me dejará mentir que en estos últimos días de pandemia, de crisis, muchas personas como no se congregan, porque muchos me dirán, hermana, estamos haciendo los videos en vivo, estamos en la iglesia del aire, en el internet transmitiendo, pero no es lo mismo. Es como cuando usted tiene fotografías en un celular y quisiera tenerlas en papel. No es lo mismo, así decía un eslogan por ahí. Cuando usted por lo menos quiere tener la aplicación de la Biblia en el celular, está muy bien, pero yo siento que no me llena y no es lo mismo que tenerlo en papel. Y no es lo mismo tener los cultos allá en la comodidad de su casa, recibiendo palabra allá, que estar en la iglesia. No es lo mismo. Y así es con la palabra. No es lo mismo cuando usted y yo llegamos al Señor que ahora que ha pasado el tiempo. ¿Qué hemos hecho ahora? Hemos bajado la guardia. Y ahora muchos solo miran la predicación. Tienen años de no cantarle al Señor. Y si comenzaron a orar, comienzan a orar solamente cuando despiertan y al anochecer. Y de ahí no hubo mayor intimidad con Dios. No es lo mismo que estarnos congregando. ¿Por qué? Porque ahora quizás nos hemos alejado un poquito de Dios. Y alguien me dijo a mí esta semana, hermana, quiero que ore por mí. Y eso sí, yo tengo este y este problema. Yo normalmente aconsejo mucho a los jóvenes. Y me dijeron, tengo este y este problema y yo quisiera que ore por protección para mi persona. Yo le dije, claro que sí, pero usted está orando. Es que mire, me dijo así, o se siente lejos de Dios, quizás siente que Dios no le va a escuchar. Y yo le dije esta frase, a mí Dios siempre me escucha. Yo estoy alejada de la iglesia, del recinto, del edificio, del tabernáculo. Pero yo no me he alejado de Dios. A Dios lo tengo al alcance de mi oración. Por lo tanto, Dios me escucha. Pues por lo mismo quiero que usted ore por mí, porque yo sé que Dios a usted le escucha. ¿Y cuál es el problema? Le dije yo con usted. Es que siento que Dios a mí ya no me escucha. Estoy hablando de un joven cristiano. Estoy hablando de un líder de jóvenes que me esté diciendo, es que yo creo que a mí Dios ya no me escucha. Porque hemos dejado de vivir sobriamente, piadosa y justamente. Y yo no es que esté criticando o esté juzgando a alguien, no. En estos momentos es dificultoso trasladarse, es dificultoso tener una vida social. Dentro de poco, en el momento de Dios, las iglesias van a reaperturar y quizás no van a regresar todos, porque no es que yo quiera ser derrotista o mala, pero hay muchas personas que se van a alejar de la iglesia a falta de la continuidad, a falta de la oración, a falta de tener una vida en intimidad con Dios. Yo lo que espero que en esta mañana, así como el apóstol Pablo le dijo allá al encargado en Creta, a Tito le dijo, tienes que decirle a los de Creta, que dejen los deseos del mundo, que se despojen de la impiedad, que ya no tengan frutos de impiedad, sino que tengan los frutos del Espíritu. Debemos de ahora, con mayor razón, dar el ejemplo en esta sociedad. Dentro de poco vamos a regresar a las iglesias y va a ser el momento de comenzar casi de la nada, del cero, porque muchas personas se enfriaron
y se van a ir a otros lugares, se van a ir a otras iglesias, pero los que quedemos aquí, los que sean fieles, los que van a estar siempre viviendo este estilo de vida, cuando recibimos al Señor, aceptamos este estilo de vida, debemos de recordar que las personas allá afuera esperan cosas buenas de nosotros. Pero yo a veces siento que la política entró a la iglesia. Y usted dirá, bueno, y en el tiempo de campaña. Y yo ya vi la campaña sucia que hay alrededor. Y yo a qué le llamo que la política entró a la iglesia, hermanos. Los políticos ahorita, por tal de ganarse su voto y el mío, van a ofrecer muchísimas cosas. Y ahorita van a andar haciendo obras, tapando hoyos por todos lados. Y así somos nosotros. Cuando tenemos la crisis, llegamos a la iglesia y comenzamos a hacer al Señor, a servirle en todos los ministerios de ser posible. Pero después se enfrían. Y después de que usted dice, yo ya soy salvo, yo ya soy diputado, a mí ya me escogieron, yo ya soy el alcalde y ahora ya estoy sentado. Así nos hemos vuelto usted y yo como políticos. En aquel momento, cuando llegamos en crisis a Cristo, le reconocimos, le aceptamos en el corazón, pero como que nos estancamos. Es momento de salir de ahí. Ya no vivamos como los impíos, ya no vivamos de acuerdo a los deseos del mundo y ahora busquemos la ayuda del Espíritu Santo. En esta mañana yo quiero dejarle ese mensaje. Ya no viva de esa manera, autocontrólese. Hay gente que me ha dicho en estos días, engordé. Es que durante todo este tiempo engordé porque no hubo un autocontrol. A mí me han preguntado, ¿y usted cómo hace para mantener el peso? No se llene hasta que usted siente que está hasta aquí, hermano. No, satisfaga su organismo naturalmente hablando, pero no sea goloso, tenga autocontrol. Muchos están engordando en este tiempo. Hay gente que ya ahora cuando regresen a las iglesias les va a costar un montón levantarse y pararse de la silla. Seamos, hermanos, responsables. Hay un compromiso con Dios. En realidad, en esta mañana yo espero que algo hayamos aprendido. El apóstol Pablo a su hijo en la fe le dijo, tienen que vivir sobriamente, piadosa y justamente. Seamos piadosos, no solo con los de afuera, también con los de adentro. Hay que ser piadosos. Seamos piadosos en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro círculo familiar, en nuestro círculo social, también en la iglesia y luego con los de afuera. Debemos de hacer obras dignas de verdad de que nos hemos arrepentido. Así que como iglesia en Cristo, mi consejo es ese: hay que vivir sobriamente, hermanos. En realidad eso es lo único que nos toca, esperando que las iglesias reaperturen. En esta mañana vamos a orar para entregar este tiempo. Ahí acompáñenme donde usted está, cierre sus ojos. Dios y Padre que estás en el cielo, te doy gracias por la oportunidad en esta mañana. Gracias, Señor, por todos aquellos que van a ser alcanzados con la palabra, por todos aquellos que se van a sentir identificados. Necesitamos regresar, Señor, a las Escrituras, volvernos escriturales. En esta mañana queremos pedirte, Señor, que alejes de nosotros la impiedad. Nos despojamos de la impiedad, del oprobio, del pecado, de los deseos que nos quieren conmover. Y en esta mañana pedimos la ayuda, el auxilio de tu Espíritu Santo, para que podamos vivir de una manera sobria, justa y piadosamente. El consejo que tú nos das no es solamente para aquellos que no te conocen. El consejo es para nosotros, que somos parte del cuerpo y parte de tu iglesia. Queremos vivir en santidad, en integridad, para cuando tú vengas, Señor, podamos irnos contigo en ese arrebatamiento. Gracias por la oportunidad que me concedes, Señor, porque yo no soy digna. Gracias, mi Rey. Amén y amén. Bien, qué privilegio. Un saludo pues a todos aquellos que nos van a ver posteriormente, los que van a compartir, ¿verdad? Y de nuevo agradezco a Dios primeramente y luego a los pastores la oportunidad. Siempre es un gusto venir a esta iglesia. Me siento como en casa, me siento en confianza. Así que gracias por la invitación. Dios me los bendiga. Viene el pastor Avilés con todos nosotros.